Recientemente oí hablar de un padre que asistió a la graduación de la universidad de su hijo. Después de la ceremonia, se acercó a su hijo orgullosamente y le preguntó: «Ahora, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida, hijo?». El graduado le dijo con una gran sonrisa: «Bien, papá, he pensado mucho en mi futuro y creo que simplemente me voy a ir directo a la jubilación». Ahora, la mayoría de nosotros podríamos pensar igual que ese joven graduado. Pero casi todos comprendemos que para ser responsables, tenemos que trabajar arduamente durante muchos años antes de poder retirarnos. Ahora, tan extraño como parezca, la actitud de este joven se parece bastante a las actitudes de algunos cristianos que vivieron en el primer siglo. Estaban tan celosos de la gloriosa segunda venida de Cristo que abandonaron las responsabilidades de vivir para Cristo en esta vida. Ahora que hemos visto una apreciación global de Primera de Tesalonicenses, debemos pasar al contenido y estructura de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses también se divide en 5 secciones principales. Un saludo en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Otro informe de agradecimiento y estímulo en el capítulo 1, versículos 3 al 10. La oración de Pablo por los tesalonicenses en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Las instrucciones de Pablo en el capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 15. Y un cierre en el capítulo 3, versículos 16 al 18. El comienzo de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses se parece mucho a la primera. El saludo es breve y directo. Indica que la carta se escribió a la iglesia en Tesalónica. Y así como en Primera de Tesalonicenses, el saludo explica que la carta no viene solo de Pablo, sino también de Silas y Timoteo. Ahora, como ya lo dijimos, Silas y Timoteo no eran infalibles y no escribieron con autoridad apostólica. No obstante, la paternidad literaria de Pablo nos asegura que todo lo escrito en la carta es verdad, y su autoridad nos demanda obedecer y creer todo lo que la carta enseña. De hecho, cuando vemos el breve cierre de la carta, nos queda claro que Pablo realmente es el principal autor. Podemos discernir esto porque Pablo, y solo Pablo, físicamente firmó la carta para su autenticidad en contra de las falsificaciones. En la segunda sección, que se encuentra en el capítulo 1, versículos 3 al 10, Pablo dio gracias una vez más por la fe y el amor de los tesalonicenses, sobre todo ante la persecución. Aunque tuvo que escribirles una segunda vez mencionando algunos de los mismos problemas que ya había confrontado en su primera carta, Pablo seguía realmente impresionado con los tesalonicenses. También los animó diciéndoles otra vez cuán ejemplar era su fe y cómo los había alabado ante otras iglesias sobre su perseverancia. Escuche sus palabras en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En la tercera sección, que se encuentra en el capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo explicó que constantemente oraba por los tesalonicenses y que ellos no estaban solos en sus tribulaciones. Él, Timoteo y Silas oraban día tras día para que Dios trabajara con poder en ellos, asegurándose de que permanecieran fieles y fructíferos en su servicio a Cristo. La cuarta sección consiste en una serie de instrucciones que van del capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 15. Esta extensa sección conforma la parte principal de la carta. Las instrucciones de Pablo se dividen en 3 partes. Primero, en el capítulo 2, versículos 1 al 17, Pablo los instruyó sobre el regreso de Cristo. Analizaremos estos versículos más detalladamente más adelante en esta lección. Por ahora simplemente veremos que Pablo negó que Cristo ya hubiera regresado. Como lo puso en el capítulo 2, versículo 3, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Luego, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo le pidió a los tesalonicenses que oraran por la seguridad y el éxito en su ministerio, por él y por sus colaboradores. Tercero,
En el capítulo 3, versículos 6 al 15, Pablo emitió una advertencia contra la irresponsabilidad, diciendo a los tesalonicenses que volvieran a trabajar y a ganarse la vida por sí mismos. Como lo puso en capítulo 3, versículo 10, porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Las dos breves cartas de Pablo a los tesalonicenses son similares de muchas maneras. Las dos expresan su alegría y confianza en esta iglesia, así como su gratitud por su fidelidad en su ausencia. Incluso, Pablo sabía de los serios problemas que habían surgido en su ausencia, por lo que instruyó a los tesalonicenses, no solo en una ocasión, por lo menos 2 veces, escribiendo estas 2 cartas. Su principal preocupación era que fueran fieles a Cristo y a su enseñanza, viviendo responsablemente sus vidas diarias y adquiriendo una perspectiva apropiada sobre el regreso del Señor.